corazón que vive en rebeldía contra Dios. La fe no se trata de sentimientos, se trata de verdad. Y la verdad es esta: comulgar no es un derecho automático, es un acto sagrado que exige preparación interior. La Iglesia siempre lo ha enseñado con claridad, pero hoy muchos ya no lo escuchan. Se ha perdido el sentido del misterio, se ha perdido el respeto por lo santo, se ha perdido el temor de Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios, se empieza a trivializar lo más sagrado. San Pablo no hablaba en metáforas cuando dijo que quien come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. No lo dijo para asustar, lo dijo para salvar almas. Porque Dios no quiere tu destrucción, quiere tu conversión. Pero Dios no puede ser burlado. No podemos decir Señor, Señor con los labios mientras el corazón vive en pecado grave. No podemos recibir la Eucaristía como si nada pasara cuando sabemos que hay cosas en nuestra vida que no están bien delante de Dios. Pero muchos dicen, pero Dios me ama. Sí, Dios te ama, y precisamente porque te ama no quiere que lo recibas indignamente. El amor verdadero no es permisivo, el amor verdadero corría, llama, despierta la conciencia. Imagina invitar a alguien santo, puro, perfecto, a una casa llena de basura, desorden y suciedad. ¿Eso es amor? No. Amor es limpiar la casa primero. Amor es preparar el corazón. Amor es reconocer, Señor, no soy digno, pero quiero cambiar. La Santa Comunión es medicina, sí, pero no actúa mágicamente si el alma está cerrada. No es un talismán, no es una protección automática. Es gracia, pero la gracia necesita un corazón abierto, humilde y arrepentido. Cuando se recibe en pecado mortal, en lugar de sanar, hiere más profundamente. En lugar de dar vida, endurece el corazón. Y eso es algo que hoy casi nadie quiere escuchar, pero que necesita ser proclamado con amor y con verdad. Por eso tantos viven frustrados espiritualmente. Van a misa, comulgan, rezan, pero siguen vacíos, siguen atados, siguen sin paz. No es porque Dios no actúe, es porque se le está cerrando la puerta desde dentro. Dios no entra por la fuerza. Él espera un sí sincero, no una apariencia religiosa. Para recibir a Cristo es el acto más íntimo que existe, más íntimo que cualquier relación humana. Él entra en tu interior, se une a ti, habita en ti. ¿Cómo no va a importar el estado del alma? ¿Cómo no va a importar la coherencia de vida? La Eucaristía no se acomoda a nuestro pecado, somos nosotros los que debemos acomodar nuestra vida a la Eucaristía. Y aquí no se trata de condenar a nadie, se trata de despertar conciencias dormidas, se trata de decirte, tu alma vale demasiado como para jugar con lo sagrado. Cristo murió por ti no para que vivas en la mediocridad espiritual, sino para que vivas en la gracia. Cada vez que te acercas al altar, el cielo te pregunta, ¿vienes preparado? ¿Vienes arrepentido? ¿Vienes con deseo de conversión? Porque la Santa Comunión puede ser el momento más transformador de tu vida, o el más peligroso si se recibe sin conciencia. Todo depende de cómo te acerques. Examina tu corazón antes de dar el próximo paso hacia el altar. Ahora miremos con valentía una realidad que muchos prefieren ignorar. El pecado mortal no siempre grita, muchas veces susurra. No siempre se presenta como algo escandaloso, a veces se disfraza de costumbre, de justificación, de todos lo hacen, de no es para tanto, y así. Poco a poco va entrando en el alma como una herida invisible que no sangra por fuera, pero que por dentro va apagando la vida de Dios. Pero hoy se ha perdido el sentido del pecado. Ya no se habla de él, se le cambia el nombre. Lo que antes se llamaba pecado ahora se llama error, debilidad, proceso, derecho personal. Y cuando se pierde el nombre, se pierde la conciencia. El alma deja de sentir el peso de lo que la separa de Dios. Muchos viven convencidos de que están bien cuando en realidad están espiritualmente anestesiados. El pecado mortal no es un invento para asustar. Es una realidad espiritual que rompe la comunión con Dios, mata la gracia en el alma y no lo hace de golpe en la mayoría de los casos. Lo hace lentamente como una enfermedad silenciosa. Por eso es tan peligroso. Porque uno puede seguir yendo a misa, seguir rezando, seguir recibiendo la comunión y aún así estar lejos de Dios por dentro. Hay pecados que hoy se normalizan con facilidad, vivir en relaciones desordenadas, la impureza guardada en secreto, el rencor que no se perdona, el orgullo que se niega a reconocer errores, la mentira sostenida para proteger la propia imagen, la injusticia cometida sabiendo que se está dañando a otros.
Y muchos dicen, yo no hago daño a nadie. Pero el pecado siempre daña aunque no lo veas. Primero daña tu alma, luego tu relación con Dios y finalmente termina afectando a otros. El problema no es solo cometer el pecado, el problema es justificarlo. Cuando el alma empieza a justificar lo que Dios llama pecado, algo se endurece por dentro. La conciencia se va apagando. Ya no duele lo que antes dolía. Ya no incomoda lo que antes inquietaba. Y ese es uno de los signos más claros de que el pecado mortal está actuando, la pérdida del remordimiento. Dios habla a la conciencia, pero si la conciencia se silencia una y otra vez, llega un momento en que ya no sé. Escucha. No porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón se acostumbró a no responder. Y entonces se vive una fe superficial, una fe de apariencia, una fe que cumple ritos pero no transforma la vida. Muchos creen que mientras no maten, no roben o no cometan grandes escándalos, todo está bien. Pero el Evangelio va más profundo. Dios mira al corazón, mira las intenciones, mira las decisiones ocultas, mira aquello que nadie más ve. El orgullo, la soberbia espiritual, la falta de caridad, el desprecio al prójimo, el egoísmo constante también separan del amor de Dios. Y aquí es donde entra la gran mentira, pensar que el pecado mortal es solo para los demás. El pecado mortal entra en la vida del creyente cuando se elige conscientemente algo grave, sabiendo que está mal y aún así se decide hacerlo. No es debilidad, es elección. Y toda elección tiene consecuencias espirituales. Dios no deja de amar al pecador, pero el pecador deja de vivir en la gracia de Dios. Es como cortar la corriente eléctrica y luego preguntarse por qué la luz no enciende. No es castigo, es consecuencia. El alma sin gracia se debilita, pierde fuerza espiritual, se vuelve vulnerable, se llena de confusión y de vacío. Por eso tantos viven cansados espiritualmente, sin gozo, sin paz interior. No es que Dios se haya alejado, es el pecado el que levantó un muro. Y mientras ese muro no se reconozca, no se derrumbe con arrepentimiento sincero, la comunión con Dios no puede restaurarse. Y aquí quiero ser muy claro, con amor pero sin engaños, recibir la Santa Comunión en pecado mortal no soluciona el problema, lo agrava. Porque se mezcla lo sagrado con lo profano, se pone a Cristo en un lugar donde Él no puede reinar. Y el alma, en lugar de sanarse, endurece aún más. Dios no busca perfección inmediata, busca un corazón humilde que reconozca su necesidad. No busca santos que no caen, busca pecado, que se levantan. Pero no se puede levantar quien niega que está en el suelo. Reconocer el pecado no es debilidad, es el primer paso hacia la libertad. Solo quien acepta la herida puede recibir la sanación. Y mientras no se llame pecado al pecado, el alma seguirá enferma sin saber por qué. Y frente a esta realidad del pecado, muchos reaccionan con miedo. Miedo a confesarse, miedo a hablar, miedo a quedar expuestos. Pero ese miedo no viene de Dios. Dios no quiere esclavos temblando, quiere hijos libres. Y por eso nos regala un sacramento que hoy tantos evitan y tantos necesitan, la confesión. No es un castigo, no es una humillación, no es un juicio para condenarte, es una puerta abierta para volver a casa. Muchos piensan que confesarse es rebajarse, quedar mal, mostrar lo peor de uno mismo, pero en realidad es todo lo contrario. Confesarse es dejar de fingir, es dejar de cargar con una mochila que pesa más de lo que reconocemos. Es decirle a Dios la verdad que ya Él conoce, pero que necesita escuchar de tus labios para poder sanarte desde dentro. El orgullo es el mayor obstáculo para la confesión. Ese orgullo que dice, yo puedo solo, no es tan grave, con Dios me arreglo en privado. Pero el pecado nunca fue un asunto privado. Siempre hiere la relación con Dios y con la Iglesia. Por eso Cristo quiso que el perdón pasara por un sacramento visible, concreto, real. Porque somos cuerpo y alma y necesitamos signos que nos toquen profundamente. Cuando entras al confesionario no te encuentras con un verdugo, te encuentras con la misericordia de Dios que te estaba esperando. El sacerdote no está ahí para juzgarte, está ahí para representarlo a Él que cargó con tus pecados en la cruz. Ningún pecado confesado con arrepentimiento sincero es demasiado grande para el perdón de Dios. Ninguno. El único pecado que no se perdona es el que no se confiesa, ver la confesión no. Es un trámite rápido para poder comulgar. Es un encuentro sanador.
Es permitir que Dios entre en las zonas más oscuras del corazón, esas que escondemos incluso de nosotros mismos. Y cuando eso sucede, algo se libera, algo se rompe por dentro, pero para bien. Se rompen las cadenas, se cae el peso, vuelve la paz. Muchos viven cargando culpas antiguas, pecados no confesados, heridas mal cerradas. Y creen que ya pasó el tiempo, que ya no importa. Pero el alma no olvida, el cuerpo no olvida, la conciencia no olvida. Y por eso viven inquietos, nerviosos, sin descanso interior. La confesión no borra el pasado, pero sana su herida. No cambia lo que hiciste, pero cambia lo que eso hace contigo. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Después de una buena confesión, la Santa Comunión se vive de otra manera. Ya no es rutina, ya no es costumbre, es encuentro, es abrazo, es descanso. Porque cuando el alma está en gracia, Cristo encuentra un lugar limpio donde habitar. Dios no espera que llegues perfecto al confesionario, espera que llegues sincero. No te pide discursos largos ni palabras bonitas, te pide verdad. Un corazón que diga: Señor, sé fallado, pero no quiero seguir igual. Eso basta para que el cielo se mueva a tu favor. Algunos evitan confesarse porque dicen: siempre caigo en lo mismo. Pero Dios no se cansa de perdonar al que se levanta con humildad. Lo que cansa a Dios no es la caída, es la soberbia que se niega a levantarse. Cada confesión es un paso más hacia la libertad, aunque el camino sea lento. Pero la confesión devuelve la dignidad perdida. Te recuerda quién eres, hijo amado, no esclavo del pecado. Te devuelve la voz interior que el pecado había silenciado. Te devuelve la capacidad de amar, de rezar, de recibir la Eucaristía con alegría y no con miedo. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad. No hay comunión verdadera sin confesión cuando hay pecado grave. No es una regla fría, es una ley de amor, porque Dios no quiere que te acerques al cargando una culpa que Él está dispuesto a quitarte. El confesionario no es un lugar de vergüenza, es un lugar de resurrección. Allí el alma vuelve a la vida, allí se restaura lo que el pecado rompió. Allí comienza de nuevo la amistad con Dios, pero no huyas del lugar donde tu alma puede sanar. Y aún así hay algo que sigue pasando en muchas vidas: la rutina religiosa. Se va a misa, se responde, se canta, se escucha, pero el corazón está lejos. El cuerpo está presente, pero el alma está distraída, acostumbrada, dormida. Y esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible, donde la fe se convierte en costumbre y la costumbre reemplaza a la conversión. Muchos creen que por asistir a misa ya cumplieron con Dios, como si la misa fuera un trámite semanal y no un encuentro que exige respuesta. Se entra al templo como se entra a cualquier lugar, sin preparación interior, sin silencio, sin conciencia de lo que está por suceder. Y luego se sale igual que se entró, sin que nada haya cambiado por dentro. La rutina religiosa es peligrosa porque da una falsa sensación de seguridad. Hace creer que todo está bien solo porque se hacen cosas buenas. Pero Dios no busca actos externos, busca un corazón vivo. Se puede rezar con los labios y estar lejos de Dios con el corazón. Se puede cantar alabanzas y seguir guardando rencor. Se puede servir en la iglesia y vivir en pecado. Y eso, aunque suene duro, es una contradicción profunda. La fe no es un hábito social, es una relación. Y toda relación que se vuelve mecánica termina enfriándose. Cuando ya no hay examen de conciencia, cuando ya no hay lucha interior, cuando ya no hay deseo de cambiar, algo se está apagando. La misa deja de ser encuentro y se vuelve espectáculo. La comunión deja de ser alimento y se vuelve gesto automático. Pero muchos dicen: pero yo voy todos los domingos. Sí, pero ¿cómo vas? ¿Con qué corazón? ¿Con qué intención? Porque Dios no cuenta los pasos que das hacia el templo, mira los pasos que das hacia Él con el alma. No basta estar presente físicamente si interiormente se vive en incoherencia. La rutina religiosa también anestesia la conciencia. Ya no se cuestiona la propia vida. Ya no se revisan las decisiones, ya no se escucha la voz de Dios que llama a la conversión. Todo se normaliza, todo se justifica, y así se puede vivir años dentro de la iglesia sin dejar que la iglesia transforme la vida. Dios no quiere fieles acostumbrados, quiere corazones convertidos. No quiere creyentes tibios, quiere discípulos. La tibieza espiritual es una de las mayores tragedias porque no duele como el pecado grave ni quema como el amor verdadero. Simplemente adormece. Y un corazón dormido no responde a Dios.
pero cuando la fe se vuelve rutina, la comunión pierde su fuerza. Se recibe a Cristo sin expectativas, sin hambre, sin deseo. Y cuando no hay hambre espiritual, la gracia no fructifica. No porque Dios no quiera actuar, sino porque el corazón ya no espera nada. La conversión no es un evento del pasado, es un camino diario. No basta decir, yo ya me convertí. Cada día hay decisiones que acercan o alejan de Dios. Cada día hay actitudes que construyen o destruyen la relación con Él. Y cuando se deja de luchar, cuando se deja de examinar la conciencia, la fe se estanca. Muchos viven una vida doble, religiosos en el templo, pero incoherentes fuera de él, rezando el domingo, pero viviendo como si Dios no existiera el resto de la semana. Y eso no trae paz, trae división interior. El alma se fragmenta y esa fragmentación se siente como vacío, como cansancio, como falta de sentido. Dios no se conforma con migajas de tu tiempo ni con una fe superficial. Él quiere todo tu corazón. Quiere entrar en tu vida real, en tus decisiones concretas, en tus luchas diarias. Quiere transformar lo que duele, lo que cuesta, lo que escondes. Pero la misa no termina cuando sales del templo. La misa continúa en tu forma de vivir. La comunión se demuestra en cómo amas, cómo perdonas, cómo actúas. Si no hay coherencia, algo está fallando, pero no permitas que la costumbre apague el fuego de la fe. Y en medio de todo esto aparece una de las frases más peligrosas que un creyente puede pronunciar. Dios me entiende. Se dice con tono tranquilo, casi piadoso, pero muchas veces es una excusa que esconde el deseo de no cambiar. Si Dios te entiende, pero entender no es aprobar. Dios conoce tus luchas, tus heridas, tus caídas, pero eso no significa que bendiga el pecado ni que lo normalice. El autoengaño espiritual es sutil. No grita, no acusa, no escandaliza. Simplemente adormece la conciencia. Hace creer que no pasa nada, que no es tan grave, que más adelante habrá tiempo para arreglar las cosas. Y así poco a poco se va negociando con el pecado. Se deja una puerta entreabierta, se hacen excepciones, se buscan justificaciones. Y cuando uno se da cuenta, ya se ha construido una vida acomodada lejos de la voluntad de Dios. Muchos confunden misericordia con permisividad, pero la misericordia de Dios no consiste en decir sigue igual. La misericordia dice, ven, yo te ayudo a cambiar. Dios no tapa el pecado, lo perdona. Pero para perdonar, primero hay que reconocer. No hay misericordia sin verdad, no hay amor verdadero sin conversión. Cuando alguien dice, Dios me entiende, para justificar una vida desordenada, en el fondo está diciendo, no quiero dejar esto. Y Dios respeta la libertad, incluso cuando se usa mal. Él no obliga, no impone, no fuerza, pero tampoco miente. Nunca llamo bien al mal ni mal al bien. Nunca suavizo la verdad para hacerla más cómoda, pero el peligro del autoengaño es que hoy hace sentir paz donde debería haber inquietud. Hace sentir seguridad donde debería haber examen de conciencia. Y así se puede comulgar tranquilamente, rezar tranquilamente, vivir tranquilamente, pero con el alma lejos de Dios. Es una paz falsa, frágil, que se rompe en los momentos de prueba, pero Dios es misericordioso, pero también es justo. Su justicia no es venganza, es amor que ordena, es amor que corrige, es amor que señala el camino verdadero. Si Dios no corrigiera, no amaría. Un padre que ama no deja que su hijo camine hacia el abismo sonriendo. Muchos evitan la confesión porque no quieren escuchar la verdad sobre su vida. Prefieren un Dios hecho a su medida, que no exige, que no confronta, que no incomoda. Pero ese Dios nos salva. El Dios verdadero salva, y para salvar a veces hiere el orgullo. El autoengaño espiritual también se manifiesta cuando se compara con otros. Yo no soy como aquel, hay personas peores. Pero Dios no te compara con nadie, te mira a ti, te mira tal como eres, con tus dones y tus caídas, y te llama a una santidad concreta, personal, posible. Ver cada vez que se justifica el pecado, el corazón se endurece un poco más. Cada vez que se pospone la conversión, la voz de Dios se escucha más baja, no porque Él se aleje, sino porque el alma se acostumbra a ignorarlo. Dios no quiere que vivas cargando culpas ni mentiras interiores. Quiere libertad, quiere verdad. Quiere un corazón que se deje amar de verdad, no a medias. Y amar de verdad implica dejar lo que te separa de Él, aunque duela, aunque cueste, aunque tome tiempo. No te engañes pensando que Dios bendice lo que Él mismo llamó pecado. Dios no cambia su verdad para adaptarse a nuestras decisiones. Es Él quien nos invita a cambiar para vivir en plenitud. La misericordia no es una excusa para quedarte igual. Es una invitación urgente a levantarte. Y después de mirar el misterio de la compañía,
comunión, la realidad del pecado, la necesidad de la confesión, el peligro de la rutina y el autoengaño del corazón, solo queda una cosa por hacer: decidir. Porque la fe no es solo reflexión, es elección. Cada vez que te acercas al altar, estás tomando una decisión espiritual que tiene consecuencias eternas. No es un gesto neutro, no es un acto automático, es un momento de verdad. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas sincero. No te pide una vida sin luchas, te pide un corazón que no se rinda a ellas. La conversión no es un evento aislado, es un camino que comienza con un paso concreto: reconocer que necesitas cambiar. Y ese reconocimiento duele porque toca el orgullo, pero también libera, porque abre la puerta a la gracia. Antes de acercarte a la Santa Comunión, el alma necesita silencio, necesita examen, necesita honestidad. Preguntarte sin excusas cómo está mi relación con Dios. ¿Hay pecados que no he confesado? ¿Estoy viviendo en coherencia con lo que creo? ¿Estoy dispuesto a dejar aquello que sé que no agrada a Dios? Estas preguntas no son para acusarte, son para salvarte. Pero Dios nunca humilla al que se acerca con humildad, nunca rechaza al que reconoce su necesidad, pero sí respeta profundamente la libertad. Él no detiene tus pasos hacia el altar, pero te habla al corazón. Y si esa voz se ignora una y otra vez, el corazón se endurece. Por eso este llamado no es para mañana, es para hoy. La conversión siempre es urgente. Muchos dicen: más adelante me confieso, cuando esté mejor, cuando deje esto. Pero la gracia es ahora. El tiempo de Dios es hoy. Nadie sabe cuántas oportunidades más tendrá. No porque Dios cierre la puerta, sino porque el corazón puede cerrarse solo. Postergar la conversión es uno de los engaños más peligrosos, porque siempre parece razonable. La verdadera preparación para la comunión no empieza en la fila del altar, empieza en la vida diaria. Empieza en la decisión de vivir en la verdad, de cortar con lo que daña el alma, de reconciliarse con Dios y con los demás. No se trata de miedo, se trata de amor. Amor que quiere recibir a Cristo con un corazón limpio, no por obligación, sino por deseo. Cada confesión bien hecha es una victoria espiritual. Cada paso de conversión es una respuesta al amor de Dios. Y cada comunión recibida en gracia es una fuerza que transforma, que sostiene y que levanta. Pero para que eso ocurra hay que dejar de jugar con lo sagrado, pero Dios no quiere perderte. Por eso advierte, por eso llama, por eso corrige. No para condenar, sino para salvar. El altar no es un lugar para aparentar santidad, es un lugar para vivirla en verdad. Hoy el Señor te está mirando con amor y con seriedad. Te pregunta si estás dispuesto a dejar lo que te aleja del para abrazar lo que te da vida. No te pide que resuelvas todo de golpe, te pide un sí honesto. Un sí que diga: quiero volver, quiero cambiar, quiero vivir en tu gracia. La comunión no es un premio para los perfectos, pero tampoco es un refugio para el pecado. Es alimento para el que lucha, para el que se arrepiente, para el que camina hacia Dios con humildad. No te acerques al altar sin antes acercarte al corazón de Dios. Hermanos, después de todo lo que hemos escuchado, ya no se puede decir no sabía. La verdad ha sido puesta delante del corazón, no para aplastarte, sino para despertarte. Dios no habla así para asustar, habla así porque ama. Ama demasiado tu alma como para dejarte vivir en el engaño, en la rutina o en el pecado sin decirte nada. La Santa Comunión es el regalo más grande que existe en la tierra. No hay nada más alto, más santo, más poderoso, y precisamente por eso no puede recibirse de cualquier manera. Cristo no quiere entrar en un corazón cerrado, dividido o acomodado. Quiere entrar en un corazón sincero, aunque esté herido, aunque esté luchando, pero que no se rinda a pecado. Hoy el Señor te está dando una oportunidad, no mañana, no cuando todo esté resuelto, hoy. Una oportunidad de revisar tu vida, de examinar tu conciencia, de reconciliarte con Él. Una oportunidad de dejar de aparentar y empezar a vivir una fe verdadera. Una fe que no se conforma con cumplir, sino que busca amar de verdad. Pero no tengas miedo de mirarte por dentro. No tengas miedo de confesarte. No tengas miedo de cambiar. El miedo paraliza, pero el amor libera. Y Dios está dispuesto a perdonarlo todo si encuentra un corazón arrepentido. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos. No importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es si hoy decides levantarte. No juegues más con lo sagrado. No sigas recibiendo a Cristo como si fuera un gesto vacío. Recíbelo como quien recibe vida, como quien recibe perdón, como quien recibe fuerza para comenzar de nuevo. La gracia no es automática, pero está disponible para el que la busca con humildad.
Que cada vez que te acerques al altar lo hagas con conciencia, con respeto y con amor. Que tu comunión sea un encuentro que transforme, no una costumbre que adormezca. Que tu fe no sea tibia sino viva, no perfecta pero sincera. Pero hoy Dios te llama por tu nombre y te dice, vuelve a mí y vive. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes solo en palabras, da el siguiente paso hoy. Examina tu conciencia con sinceridad. Busca el sacramento de la confesión y vuelve a Dios con un corazón humilde. No postergo. Es tu conversión, tu alma lo vale. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu fe y deja un comentario diciendo, hoy decido volver a Dios. Que este sea el día en que tu vida espiritual comience de nuevo. Cuando alguien, no estamos solo expresando nuestro afecto, estamos entrando en el sacrificio de Cristo. Estamos uniéndonos al momento en el que Él, en la cruz, entregó su vida por nosotros. Y ese momento que ocurrió hace 2000 años en el Calvario, se hace presente en cada misa. No es una representación simbólica, no es un recuerdo piadoso, es el mismo sacrificio. Renovado de manera incruenta sobre el altar, Cristo se ofrece nuevamente al Padre y nosotros somos invitados a unirnos a esa ofrenda. Cuando pedimos que esa misa sea aplicada por el alma de un difunto, estamos llevando a esa persona en nuestra intención ante el trono de la misericordia divina. Estamos diciendo con un gesto que vale más que 1000 palabras: Señor, te ofrezco este sacrificio infinito por el alma de quien ya no está entre nosotros. Aplica sobre ella los méritos de tu pasión. Purifícala, alivia su pena si está en purgatorio, acércala a ti. Y aquí conviene detenerse porque muchas veces pensamos que Dios necesita que le recordemos a nuestros seres queridos como si Él pudiera olvidarlos, pero no es así. Dios no olvida a nadie. Él conoce cada alma, cada historia, cada lágrima. Lo que ocurre es que nosotros, los vivos, tenemos la gracia de poder interceder. Tenemos la capacidad de ofrecer algo en favor de quienes ya no pueden merecer por sí mismos. Porque hay que entender esto con claridad. Después de la muerte, el tiempo de mérito se acabó. Ya no se puede crecer en gracia. Ya no se puede cambiar el destino eterno. Pero si un alma está en el purgatorio, todavía necesita ser purificada. Todavía está en camino hacia la plenitud del amor divino. Y nosotros, desde aquí, podemos ayudarla. No porque Dios sea insensible, sino porque Él ha querido asociarnos a su obra de salvación. Ha querido que el amor entre los vivos y los difuntos se exprese de una manera real, eficaz, sobrenatural, y la misa es el medio más poderoso que tenemos para hacerlo. Pensemos en lo que ocurre en el purgatorio. No es un lugar de castigo eterno, es un estado de purificación. Las almas que están allí ya están salvadas, ya han muerto en gracia, pero todavía llevan consigo las manchas del pecado, las consecuencias de sus faltas, las heridas que no terminaron de sanar en esta vida. Imagina a alguien que vivió con generosidad, pero también con apegos desordenados. Alguien que amó a Dios, pero que no siempre lo puso en primer lugar. Alguien que fue bueno, pero que arrastró debilidades, resentimientos, pequeñas infidelidades que nunca sanó del todo. Esa persona, al morir en gracia, está destinada al cielo. Pero antes debe pasar por un proceso de purificación, debe ser liberada de todo lo que todavía la ata, de todo lo que le impide ver a Dios cara a cara, y ese proceso puede ser doloroso, porque implica desprenderse de lo que aún amamos de manera desordenada, implica reconocer con una claridad que aquí no teníamos cuánto nos alejamos de Dios en tantos momentos. Implica desear ardientemente estar con Él, pero no poder todavía, porque algo en nosotros aún no está completamente ordenado hacia Él. Ahí es donde nuestra oración y especialmente la misa puede hacer una diferencia enorme, porque la misa no es solo una oración más, es el sacrificio de Cristo, es la entrega total de Jesús al Padre, y esa entrega tiene un valor infinito. Cuando pedimos que una misa sea ofrecida por un difunto, estamos aplicando ese valor infinito en favor de esa alma. Estamos diciendo, Señor, yo no tengo méritos suficientes, pero tú sí. Aplica los tuyos sobre esta persona que yo amo, acorta su purificación,
aligera su pena, acércala más rápido a ti, y Dios escucha esa oración, no porque esté obligado, sino porque es misericordioso. Porque Él mismo ha establecido que la comunión de los santos funcione así, que los vivos puedan ayudar a los difuntos, que el amor no termine con la muerte, que la caridad atraviese el velo que separa este mundo del otro. Hay algo profundamente consolador en esto. Cuando alguien muere, muchas veces nos quedamos con la sensación de que ya no podemos hacer nada, que la relación se cortó, que todo quedó en el pasado, pero la fe nos dice que no es así, que todavía podemos amar a esa persona, que todavía podemos ayudarla, que nuestro vínculo con ella no se rompió, sino que se transformó. Ya no podemos hablarle como antes, ya no podemos abrazarla, pero podemos ofrecer misas por ella, podemos rezar por ella, podemos ofrecerle nuestras buenas obras, nuestros sacrificios, nuestras comuniones, y todo eso tiene un efecto real, no es solo un consuelo psicológico, es una realidad espiritual. Estamos haciendo algo concreto, eficaz, poderoso, estamos participando en la economía de la gracia, estamos siendo instrumentos de la misericordia divina. Y no se trata solo de aliviar el sufrimiento de las almas del purgatorio, se trata también de honrar la memoria de quienes partieron de una manera que va más allá de lo sentimental. Hay muchas formas de recordar a alguien. Podemos hablar de esa persona, compartir anécdotas, visitar su tumba, conservar sus objetos, y todo eso tiene su valor. Pero ofrecer una misa por ella es decir, yo te amé en vida y sigo amándote ahora que ya no estás. Y la manera más profunda en que puedo expresar ese amor es llevarte ante Dios en el momento más sagrado que existe. Es poner tu nombre, tu alma, tu eternidad en el altar junto con Cristo. Es unir mi oración a la oración de la Iglesia entera, a la oración de Cristo mismo que intercede por nosotros ante el Padre. Es hacer que tu memoria no sea solo nostalgia, sino caridad. No solo recuerdo, sino gracia. Porque hay que decirlo con claridad. Cuando ofrecemos una misa por alguien, no estamos haciendo una transacción. No es que le pagamos a Dios para que sea misericordioso. Dios ya es misericordioso. Lo que estamos haciendo es abrir un canal de gracia. Estamos diciendo, Señor, aquí está mi intención, aquí está mi amor por esta persona, aquí está mi deseo de que ella sea plenamente feliz contigo. Y te ofrezco lo más grande que tengo, que es tu propio Hijo. Aplícalo sobre ella, que tu misericordia la alcance de una manera especial, que tu gracia la purifique, la sane, la eleve. Y Dios responde a esa oración, no porque nosotros se lo exigimos, sino porque Él ya quiere dar. Nosotros solo estamos disponiéndonos a recibir, a ser instrumentos, a cooperar con su voluntad salvífica. Y esto nos lleva a algo más profundo todavía. Cuando ofrecemos una misa por un difunto, no solo estamos ayudando a esa alma, también estamos educando nuestro propio corazón. Estamos aprendiendo qué es realmente el amor. Porque el amor verdadero no termina cuando la persona ya no nos puede devolver nada. El amor verdadero sigue amando incluso cuando el otro ya no está. Sigue buscando el bien del otro incluso cuando ya no hay reciprocidad inmediata. Y eso nos purifica, nos enseña a amar de manera más desinteresada. Nos recuerda que la vida no se acaba aquí, que hay una eternidad. Que lo que hacemos en este mundo tiene consecuencias en el otro. Que nuestras decisiones, nuestras oraciones, nuestros sacrificios tienen un alcance que va mucho más allá de lo visible. Muchas veces cuando alguien cercano muere, nos asaltan preguntas dolorosas. Nos preguntamos si esa persona se salvó, nos preguntamos si sufrió al final, nos preguntamos si está en paz. Y esas preguntas pueden atormentarnos, porque no tenemos respuestas seguras. No sabemos qué pasó en el momento final. No sabemos qué diálogo hubo entre esa alma y Dios en el último instante de su vida, pero lo que sí sabemos es que podemos confiarla a la misericordia divina. Y la manera más concreta de hacer eso es ofrecer misas por ella, porque si está en el purgatorio la estamos ayudando, y si ya está en el cielo, nuestra oración no se pierde. Dios la aplica sobre otras almas que la necesitan. Nada se desperdicia en la economía de la gracia. Todo amor sincero encuentra su lugar. Todo gesto de caridad da fruto.
Hay una realidad que a veces olvidamos, y es que las almas del purgatorio no pueden ayudarse a sí mismas. No pueden orar por ellas mismas de una manera meritoria. Ya no están en el tiempo de mérito, están en el tiempo de la purificación pasiva. Dependen completamente de la misericordia de Dios y de las oraciones de los vivos. Imagina estar en un lugar donde sabes que Dios te ama, donde sabes que vas a estar con Él, pero donde todavía no puedes verlo, donde deseas ardientemente su presencia, pero algo en ti todavía no está listo y no puedes hacer nada para acelerar ese proceso excepto aceptarlo. Pero hay otros, tus seres queridos en la tierra, que sí pueden hacer algo, que pueden ofrecer misas, que pueden rezar, que pueden sacrificarse, y cuando lo hacen tú lo sientes. No de la manera en que sentíamos las cosas aquí, pero sí de una manera real. Sientes el alivio, sientes que algo cambia, sientes que te acercas más a Él. Por eso la Iglesia siempre ha insistido en la importancia de ofrecer misas por los difuntos. No es una devoción opcional, no es algo que hacemos solo si nos sentimos especialmente piadosos. Es un acto de caridad profunda, es cumplir con un deber de amor, porque si de verdad amamos a alguien, si de verdad nos importa su destino eterno, entonces haremos lo que esté en nuestras manos para ayudarlo. Y lo que está en nuestras manos, lo más poderoso que tenemos, es la misa. Es llevar a esa persona ante el altar, es unirla al sacrificio de Cristo, es confiarla a la intercesión de la Virgen María, de los santos, de la Iglesia entera que ora por los vivos y por los difuntos. Y no se trata de ofrecer una sola misa y ya, se trata de perseverar, de recordar a nuestros difuntos no solo en los primeros días después de su muerte, sino también después en los aniversarios, en los momentos en que su ausencia se hace más pesada, en los días ordinarios, cuando su recuerdo vuelve a nosotros. Cada misa que ofrecemos es una nueva gracia. Cada vez que llevamos su nombre al altar, estamos renovando nuestro amor por ellos. Estamos diciendo, no te olvido, sigo contigo, sigo pidiendo por ti, sigo confiando en que Dios te lleve a la plenitud de la vida. Y hay algo más. Cuando ofrecemos misas por nuestros difuntos, también estamos preparando nuestra propia muerte. Estamos recordándonos a nosotros mismos que un día nosotros también vamos a morir, que un día nosotros también vamos a necesitar las oraciones de quienes nos aman, que un día nosotros también vamos a estar ante Dios, dando cuenta de nuestra vida, y eso nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a tomar en serio la vida espiritual, nos ayuda a no posponer la conversión, nos ayuda a valorar cada día, cada sacramento, cada oportunidad de gracia. Porque si sabemos que la muerte no es el final, sino el paso a la eternidad, entonces vivimos de otra manera. Vivimos con más seriedad, con más esperanza, con más amor. Pensemos en alguien concreto. Un padre que murió después de una vida de trabajo, de sacrificio, de entrega a su familia. Un hombre bueno, pero que también tuvo sus luchas, sus caídas, sus momentos de debilidad, que no siempre fue paciente, que a veces se dejó llevar por el cansancio, por la frustración, por el orgullo, pero que en el fondo amaba a Dios y amaba a los suyos. Ese hombre, al morir, muy probablemente necesitó purificación, porque todos la necesitamos. Nadie, excepto los santos más grandes, muere tan puro que pueda entrar directamente en la presencia de Dios. Y ese padre, en el purgatorio, está siendo purificado, está viendo con claridad todas las veces que falló, todas las veces que pudo amar más y no lo hizo, todas las veces que su corazón estuvo dividido, y eso duele. No es un castigo vengativo, pero duele, porque duele ver la verdad cuando durante tanto tiempo la evitamos o la matizamos. Pero ahí, en medio de esa purificación, llega la gracia que proviene de la misa que su Hijo ofreció por él, y esa gracia alivia, purifica, sana, acerca. Y ese padre siente de alguna manera misteriosa que su hijo todavía lo ama, que su hijo no lo abandonó, que su hijo está haciendo algo real, algo que importa, algo que lo ayuda en su camino hacia Dios. O pensemos en una madre que murió joven, dejando hijos pequeños. Una mujer que luchó con una enfermedad, que sufrió, que tuvo miedo, que en sus últimos días estuvo confundida, cansada, a veces incluso desesperada,
pero que en algún momento, quizás en el último instante, se entregó a Dios, se abandonó en sus manos y murió en gracia. Esa madre ahora necesita ser purificada de todas las angustias que la ataron, de todos los miedos que la paralizaron, de todos los apegos desordenados que todavía arrastra, y sus hijos, aunque sean pequeños, aunque no entiendan del todo qué significa, pueden pedir que se ofrezcan misas por ella, y esas misas tienen efecto. Esa madre recibe la gracia. Y cuando finalmente entre en el cielo, va a interceder por esos hijos con una fuerza que aquí nunca tuvo. Va a ser su protectora, su guía, su defensora ante Dios. Y todo eso comenzó con una misa, con un gesto de amor que atravesó la muerte. Porque hay que entenderlo bien, la muerte no separa a quienes se aman en Dios. Al contrario, los une de una manera más profunda. Mientras estamos en este mundo, nuestro amor está mezclado con 1000 cosas, con egoísmos, con necesidades, con expectativas. Amamos, pero no de manera pura. En el cielo, en cambio, el amor es perfecto. Las almas que están con Dios nos aman con un amor purificado, total, desinteresado. Y nosotros podemos mantener ese vínculo vivo ofreciendo misas, rezando, pidiendo su intercesión. No es que ellos dependan de nosotros para ser felices. Ellos ya están con Dios, pero nosotros sí dependemos de ellos para perseverar, para no perder la esperanza, para recordar que hay algo más allá de este mundo y ellos desde el cielo nos ayudan, interceden por nosotros, nos acompañan. Y todo eso forma parte de la comunión de los santos, de esa realidad maravillosa en la que los que están en el cielo, los que están en el purgatorio y los que estamos en la tierra, formamos una sola familia en Cristo. Y entonces surge la pregunta práctica, ¿cómo se ofrece una misa por un difunto? Es muy sencillo. Se acude al párroco, se le pide que ofrezca una misa por el eterno descanso de la persona que ha fallecido y se hace una ofrenda. Esa ofrenda no es un pago, es un gesto de caridad hacia el sacerdote que celebra la misa y también un signo de que estamos dispuestos a dar algo de nosotros mismos en favor de esa alma. Pero lo importante no es la cantidad, lo importante es la intención. Es llevar a esa persona ante el altar, es unirse interiormente al sacrificio que se celebra, es ofrecer esa misa con fe, con amor, con esperanza. Y si se puede, es bueno participar en esa misa, estar presente, comulgar, unir nuestra oración a la del sacerdote, porque así nuestra intercesión se hace más fuerte, así nuestro amor se expresa de una manera más plena. Y no hay que esperar a que alguien muera para empezar a pensar en esto. Podemos ofrecer misas por las almas del purgatorio en general. Podemos pedir por todas esas almas que nadie recuerda, que nadie lleva al altar, que están solas en su purificación. Porque hay muchas. Hay almas que murieron sin familia, que murieron olvidadas, que nadie menciona, que nadie lleva en su corazón. Y esas almas también necesitan ayuda. También esperan la gracia que puede venir de nuestra oración. Y cuando ofrecemos una misa por ellas, estamos siendo instrumentos de una caridad inmensa. Estamos extendiendo nuestro amor más allá de nuestro círculo cercano. Estamos abrazando a toda la iglesia visible e invisible. Hay una experiencia muy común entre quienes han perdido a un ser querido. Después de la muerte, especialmente en los primeros días, hay mucho movimiento. Hay que organizar el funeral, recibir a la gente, ocuparse de trámites. Pero luego, cuando todo se calma, viene el silencio. Y en ese silencio es cuando el dolor se hace más intenso, cuando la ausencia se vuelve más real, cuando nos damos cuenta de que esa persona ya no está. Y ahí es cuando muchas veces nos sentimos impotentes, no sabemos qué hacer con ese dolor, no sabemos cómo seguir adelante. Y es precisamente ahí donde ofrecer una misa puede ser un sostén. No porque elimine el dolor es natural, es humano, es parte del proceso de despedida, pero ofrecer una misa nos da algo concreto que hacer, nos da una manera de canalizar nuestro amor, nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que está con esa persona que ya partió, que hay esperanza, que hay vida después de la muerte, que el amor no termina. Y esto es especialmente importante cuando la muerte fue difícil, cuando hubo sufrimiento, cuando hubo
cosas que quedaron sin resolver, cuando la relación con esa persona no era perfecta, porque a veces cargamos con culpas, nos preguntamos si hicimos lo suficiente, si dijimos lo que teníamos que decir, si estuvimos presentes como deberíamos haber estado, y esas preguntas pueden ser muy dolorosas. Pero ofrecer una misa nos permite hacer algo ahora, nos permite expresar nuestro arrepentimiento, nos permite pedir perdón, nos permite decir, no pude hacer todo lo que hubiera querido hacer en vida, pero ahora te ofrezco esto, te ofrezco la misa, te ofrezco mi oración, te ofrezco mi deseo de que estés bien, de que estés en paz, de que estés con Dios. Y eso puede traer una paz muy profunda, no una paz superficial, sino una paz que nace de saber que Dios es misericordioso, que Él entiende nuestras limitaciones, que Él puede sanar lo que nosotros no pudimos sanar, que Él puede completar lo que nosotros dejamos incompleto. Y aquí conviene hablar de algo que a veces se malentiende. Hay quienes piensan que si ofrecen muchas misas, si rezan mucho, si hacen muchos sacrificios, van a asegurar la salvación de esa persona. Pero no funciona así. La salvación de cada alma depende de su propia respuesta a la gracia. Depende de si murió en gracia de Dios o no. Si alguien murió en pecado mortal, rechazando a Dios hasta el final, nuestras oraciones no pueden cambiar eso. No podemos forzar a Dios a salvar a alguien que no quiso ser salvado. Pero si alguien murió en gracia, aunque sea imperfectamente, aunque esté en el purgatorio, entonces nuestras oraciones sí pueden ayudar. Pueden acortar su purificación, pueden aliviar su sufrimiento, pueden acelerar su entrada en el cielo. Y eso ya es mucho, eso ya es inmenso, porque estamos participando en la obra de la salvación, estamos siendo instrumentos de la misericordia divina. Por eso es tan importante vivir bien, porque la mejor manera de ayudar a nuestros seres queridos después de su muerte es haberlos ayudado en vida a acercarse a Dios. Es haber sido testigos de la fe para ellos, es haber rezado por ellos cuando todavía estaban aquí, es haber tenido conversaciones honestas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la eternidad, porque muchas veces evitamos esos temas, nos parecen incómodos, nos parecen oscuros, preferimos hablar de cosas más ligeras, más inmediatas, pero llega un momento en que todos tenemos que enfrentar la muerte y es mucho mejor hacerlo preparados, es mucho mejor haber hablado de ello, haber rezado juntos, haber compartido la fe, porque entonces, cuando la muerte llega, aunque duela, aunque sea difícil, hay una base, hay una confianza, hay una esperanza compartida. Y después de la muerte lo que podemos hacer es perseverar en la oración, ofrecer misas regularmente, rezar el rosario por esa persona, hacer sacrificios en su nombre, comulgar por ella. Todo eso suma. Todo eso tiene efecto. No sabemos exactamente cómo funciona en el más allá. No sabemos cómo Dios aplica esas gracias, pero sabemos que lo hace. Sabemos que nuestras oraciones no caen en el vacío. Sabemos que Dios las escucha, que las toma en cuenta, que las usa para bien de las almas, y eso debe darnos paz, debe darnos consuelo, debe darnos ánimo para seguir rezando, para seguir ofreciendo, para seguir amando más allá de la muerte. Porque al final lo que estamos aprendiendo cuando ofrecemos misas por nuestros difuntos es algo muy profundo sobre la naturaleza del amor. Estamos aprendiendo que el amor verdadero no busca su propio beneficio. No ama porque espera recibir algo a cambio. Ama porque el otro lo merece, porque el otro es valioso, porque el otro es amado por Dios. Y cuando alguien muere ya no puede devolvernos nada, ya no puede agradecernos. Ya no puede corresponder a nuestro amor de la manera en que lo hacía antes. Pero nosotros seguimos amando, seguimos buscando su bien, seguimos ofreciendo misas, rezando, sacrificándonos. Y eso es amor puro, es amor que se parece al amor de Dios, que da sin esperar, que se entrega sin calcular, que sigue amando incluso cuando ya no hay reciprocidad visible. Y eso nos transforma, nos hace mejores, nos enseña a amar de verdad, nos prepara para el cielo, donde el amor será así, total, desinteresado, puro, porque en el cielo ya no habrá necesidades que cubrir, ya no habrá vacíos que llenar, solo habrá amor, amor a Dios, amor a los demás, amor que no se cansa, que no se agota, que no busca nada más que el bien del otro
Y cada misa que ofrecemos por nuestros difuntos nos acerca un poco más a ese amor, nos educa el corazón, nos purifica, nos ordena hacia lo eterno. Entonces, cuando ofrecemos una misa por un difunto, no estamos haciendo un favor a Dios. Lo que nadie te dice sobre la alabanza que voy a compartir contigo hoy es algo que muy pocos sacerdotes se atreven a mencionar abiertamente. Hay una fuerza espiritual tan poderosa en ciertas palabras dirigidas a Dios que literalmente pueden formar un escudo invisible alrededor de tu familia. Y sin embargo, esta verdad se ha ido perdiendo, se ha ido olvidando entre tantas oraciones bonitas, pero sin profundidad. Hoy, yo, el Padre Carlos Spahn, quiero revelarte esta alabanza que ha protegido a familias enteras de peligros que ni siquiera llegaron a conocer. Porque cuando tú alabas a Dios de cierta manera, no solo le estás dando gloria, estás activando su protección directa sobre los tuyos. Mira, déjame decirte algo con toda franqueza. Llevo años como sacerdote, he estado en hospitales a medianoche, he consolado a madres que perdieron hijos, he visto familias destruirse por dentro sin que nadie supiera qué estaba pasando. Y te puedo asegurar una cosa, las familias que conocen el poder de la alabanza verdadera viven diferente. No quiero decir que no tengan problemas, porque todos los tenemos, pero hay una paz, hay una protección, hay algo en el ambiente de esos hogares que tú lo sientes apenas entras. ¿Alguna vez has sentido ese miedo en la madrugada, esa angustia que te aprieta el pecho cuando piensas en tus hijos, en tu esposo, en tus padres mayores? Esa sensación de que el mundo está tan peligroso, tan lleno de maldad, que no sabes cómo proteger a los que amas. Pues déjame decirte algo que va a cambiar tu manera de entender la protección espiritual. En los próximos minutos vas a descubrir por qué la alabanza no es solo cantar bonito en misa, sino un arma espiritual de una potencia que no te imaginas. Suscríbete a este canal si quieres aprender a proteger espiritualmente a tu familia con el poder que Dios mismo te ha dado. Yo crecí en un hogar donde se oraba, Mi mamá era de esas señoras que no se dormían sin rezar el rosario completo, pero no fue sino hasta que entré al seminario, cuando empecé a estudiar más profundo las Escrituras y acompañar personas en situaciones bien difíciles, que entendí algo fundamental. La oración de petición está bien, es necesaria, pero la alabanza tiene otro nivel de poder espiritual. Te voy a explicar por qué. Cuando tú le pides algo a Dios, estás reconociendo tu necesidad y eso es bueno, es humilde, es correcto, pero cuando tú alabas a Dios, estás declarando quién es Él. Estás proclamando su soberanía, su poder, su autoridad sobre toda tu vida y sobre todo lo que te rodea. Y ahí en ese momento algo sucede en el mundo espiritual que es bien cabrón, perdóname la expresión, pero es que no hay otra palabra. El enemigo, el diablo, todas esas fuerzas oscuras que andan buscando a quién dañar, cuando escuchan verdadera alabanza a Dios, tienen que retroceder, no pueden soportarla. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando. En el libro de los Salmos, el rey David, que era un guerrero, un hombre que enfrentó gigantes y ejércitos, decía constantemente: te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Y fíjate bien en esto, David no esperaba que todo estuviera bien para alabar. Él alababa cuando lo perseguían, cuando su propio hijo quería matarlo, cuando estaba en las cuevas escondiéndose. Porque David sabía algo que muchos cristianos de hoy han olvidado. La alabanza no es una respuesta a las bendiciones, es el arma que atrae las bendiciones y que ahuyenta las maldiciones. Hace como unos 5 años recibí en la parroquia a una señora, doña Lupita se llamaba. Llegó toda desesperada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me dijo: Padre Carlos, mi familia se está desmoronando. Mi esposo toma cada vez más, mi hijo mayor anda en malos pasos, mi hija adolescente ya no me hace caso y yo siento que todo se está yendo al demonio. Así me lo dijo, con esas palabras. La escuché, la dejé que desahogara todo lo que traía atorado en el pecho y cuando terminó le pregunté algo que la dejó como desconcertada. Doña Lupita, ¿cuándo fue la última vez que usted alabó a Dios sin pedirle nada? Se quedó callada. Luego me dijo: pues padre, la verdad es que yo solo rezo cuando necesito algo o cuando estoy bien preocupada. Y ahí estaba el problema. Le expliqué que su hogar estaba bajo ataque espiritual, pero que ella tenía el arma más poderosa del universo y no la estaba usando, la alabanza al Dios Todopoderoso. Le enseñé la alabanza que hoy te voy a compartir a ti
Le dije que la hiciera todos los días, en la mañana antes de que su familia saliera de la casa y en la noche antes de dormir, que no se saltara ni un solo día. ¿Te ha pasado que sientes que tu familia está como dispersa, cada quien por su lado, sin esa unión que antes tenían? En un momento te voy a explicar exactamente por qué sucede esto y cómo la alabanza puede restaurar esa unidad. Doña Lupita me hizo caso. Empezó a practicar esta alabanza con fe, con convicción, con el corazón abierto. No te voy a mentir, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero en cuestión de 3 meses esa familia era otra. Su esposo dejó el alcohol por voluntad propia, dijo que sintió algo en el pecho que lo hizo reflexionar, su hijo se alejó de las malas compañías, consiguió un trabajo y empezó a ser responsable. Y su hija, que era la más rebelde, un día le dijo llorando: «Mamá, no sé qué está pasando, pero siento que Dios está en esta casa y no quiero perder eso». Cuando doña Lupita volvió a verme, venía otra persona, me abrazó llorando y me dijo: «Padre Carlos, yo no sabía que la alabanza tenía tanto poder. Yo pensaba que era solo para la gente que canta bonito en la iglesia». Y le dije: «No, hija, la alabanza es para todos. Es tu derecho y tu arma como hija de Dios. Ahora, antes de darte la alabanza específica, necesito que entiendas algo bien importante sobre cómo funciona esto en el plano espiritual. Porque no se trata de magia, ni de palabras mágicas, ni de supersticiones. Se trata de verdades espirituales profundas que están reveladas en la palabra de Dios, pero que muchos no conocen. La Biblia dice en el Salmo 22:3 que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Entiende lo que esto significa? Donde hay alabanza genuina, ahí se hace presente Dios de manera especial. Y donde está Dios, el mal no puede permanecer. Es así de sencillo y así de poderoso. Piénsalo así, tu casa es un territorio espiritual, no es solo ladrillos y cemento. Es un espacio donde viven almas eternas, donde se toman decisiones, donde se forjan destinos. Y ese territorio puede estar bajo la influencia de la luz o puede estar siendo invadido por la oscuridad. Cuando tú alabas a Dios en tu hogar, estás haciendo algo mucho más profundo que pronunciar palabras bonitas. Estás declarando de quién es ese territorio. Estás poniendo una bandera espiritual que dice: aquí reina Cristo, aquí gobierna el Señor, aquí no entra nada que no venga de Dios. Y el diablo, que es bien astuto pero también es bien cobarde, cuando ve esa bandera, cuando escucha esa declaración de fe, no puede hacer nada. Tiene que retirarse. Puede dar vueltas alrededor, puede buscar alguna rendija por donde colarse, pero no puede entrar de frente donde hay alabanza verdadera. Muy pronto vas a entender exactamente cómo hacer esta alabanza para que sea efectiva, pero antes necesito que comprendas por qué a veces nuestras oraciones parecen no funcionar. Mira, yo he visto muchas personas que rezan y rezan, que van a misa todos los domingos, que se saben todas las oraciones de memoria, pero sus vidas están llenas de problemas, sus familias están divididas, sus hijos andan perdidos. Y me preguntan: «Padre, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué rezo tanto y nada cambia?». Y la respuesta, aunque suene dura, es esta: no es que Dios no los escuche, es que su oración está llena de petición, de queja, de angustia, pero vacía de alabanza y de fe verdadera. Están como mendigándole a Dios, en vez de pararse firmes como hijos suyos que tienen autoridad espiritual. Déjame ponerte un ejemplo bien mexicano que todos entendemos. Imagínate que tienes un papá poderoso, un papá que es gobernador o empresario importante o alguien con mucha influencia, y te metes en un problema. ¿Cómo vas a hablarle a tu papá? Vas a llegar arrastrándote, llorando, diciendo: «Ay, papá, estoy perdido, todo está mal, no puedo con esto». Pues sí, tal vez en el primer momento de angustia, pero luego, si conoces a tu papá, si sabes quién es él y el poder que tiene, vas a cambiar de tono. Vas a decir: «Papá, sé que tú puedes resolver esto, confío en ti, sé quién eres y lo que puedes hacer». ¿Ves la diferencia? No es arrogancia, es confianza, es fe. Y con Dios es igual. Cuando tú lo alabas, cuando declaras su poder, su grandeza, lo que Él es capaz de hacer, estás hablando como hijo suyo que confía, no como huérfano que mendiga. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una historia bien impresionante que siempre me ha impactado. Pablo y Silas, dos de los primeros misioneros cristianos, están presos, los tienen en un calabozo
horrible, con los pies en el cepo, después de haberlos golpeado bien feo. Cualquier persona normal estaría maldiciendo su suerte, preguntándole a Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero la Biblia dice que a medianoche Pablo y Silas se pusieron a cantar himnos de alabanza a Dios. ¿Te imaginas la escena? En medio del dolor, de la injusticia, de la oscuridad literal y figurativa, estos hombres alabando a Dios. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que hubo un terremoto tan grande que se abrieron todas las puertas de la cárcel y se soltaron las cadenas de todos los presos. La alabanza literalmente los liberó. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Ay, Padre Carlos, pero eso es la Biblia, son historias de hace 2000 años. Yo vivo en el México de hoy con narcos, con secuestros, con tanta inseguridad. ¿De verdad la alabanza va a proteger a mi familia de todo eso? Y te voy a responder con toda honestidad. La alabanza no es un escudo mágico que va a hacer que las balas se desvíen o que los accidentes no pasen. Dios no nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió su presencia, su protección espiritual, su guía. Y créeme cuando te digo que he visto con mis propios ojos situaciones donde familias que practican la alabanza constante han sido libradas de peligros de maneras que no se pueden explicar de otra forma más que como intervención divina. ¿Cuántas veces has escuchado testimonios de personas que iban a tomar cierto camino y algo les hizo desviarse y luego se enteraron que en ese camino hubo un asalto o un accidente? ¿Cuántas veces has sabido de chamacos que iban a ir a una fiesta donde pasó algo terrible, pero a última hora algo les impidió ir? Dentro de unos minutos vas a entender cómo la alabanza activa ese tipo de protección divina. Ahora sí, déjame compartirte la alabanza específica que Dios me puso en el corazón para las familias. Esta no es una oración que me inventé yo, es una alabanza basada completamente en las Escrituras, en los nombres de Dios, en sus atributos, en sus promesas, y la vas a hacer de una manera específica para que sea efectiva. La alabanza se llama declaración de protección por la alabanza al Dios Altísimo, y se hace así. Vas a buscar un momento en tu casa cuando estés sola, o si quieres puedes reunir a tu familia. Lo ideal es hacerla en la mañana antes de que todos salgan a sus actividades, pero si tu familia no coopera, tú la haces por ellos. Porque como mamá, como abuela, como la mujer de la casa, tú tienes autoridad espiritual sobre ese hogar. Te vas a parar firme, vas a abrir tus manos hacia arriba, como recibiendo, y vas a empezar declarando en voz alta: bendito seas, Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que protege a sus hijos. Yo te alabo porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu fidelidad llega hasta los cielos. Ya con esto estás haciendo algo poderoso, estás declarando quién es Dios, no le estás pidiendo nada todavía, solo lo estás reconociendo. Y en el mundo espiritual, esa declaración tiene peso, tiene autoridad. Luego continúas: te alabo, Padre Santo, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tú eres escudo alrededor de mi familia. En ti confiamos y no seremos defraudados. Te alabo porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Te alabo porque tú guardas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. ¿Ves cómo vas? No es, por favor, protégenos, es: te alabo porque tú nos proteges. La diferencia es enorme. En la petición hay duda, en la alabanza hay fe. Estás declarando lo que ya es verdad en el plano espiritual y esa declaración lo trae al plano natural. Sigues así: Señor Jesús, te alabo porque tú venciste al maligno en la cruz. Te alabo porque toda potestad te fue dada en el cielo y en la tierra. Te alabo porque donde está tu espíritu, allí hay libertad. Te alabo porque tu